Bueno, pues creo que ya todos me conocéis. Llevo trabajando desde el mundo rural y con el teatro comunitario desde hace muchísimos años. Pero bueno, si queréis nos centramos en los últimos proyectos así más amplios con la gente del territorio, que han sido este año el proyecto de la Sierra Cuenta, que ha sido en una comarca muy despoblada de la Sierra de Cuenca, de la Serranía Alta, con 5 pueblos concretamente. Y estos años pasados, estos veranos pasados, estuve también haciendo un trabajo de intervención en el territorio con un pueblo también pequeñito, de 200 habitantes, también de la provincia de Cuenca, pero en este caso de la Mancha Alta, que es Fuente del Espino de Haro. Son dos modelos diferentes, pero creo que ilustran cada uno en su medida pues el tema que estamos tratando, ¿no? El proyecto que vengo haciendo en Fuente del Espino, porque este año no lo he hecho, como tenía lo de la sierra y además en un pueblo tan pequeño los recursos a veces, pues eso, si haces las cosas como muy seguidas. Les propuse el año pasado hacerlo bianual, porque para no cansar tanto a la gente y tal, así que espero continuarlo. Y el año pasado, hace 2 años empezamos. Normalmente hago estas cosas por encargos o de los ayuntamientos o, en el caso de la sierra, de una fundación que hay allí que intenta revitalizar el territorio y un poco dar oportunidades pues eso, a los pueblos que están muy despoblados. Y en el caso de este pueblo, Fuente del Espino de Haro, el encargo era recuperar un personaje histórico que se suponía que había nacido en ese lugar antes de que el pueblo fuese pueblo, que era el condestable de Castilla, don Miguel Lucas de Iranzo, condestable de los Reyes Católicos, que llegó a ser muy famoso en la época y había nacido en ese lugar. Tienen un museo allí y un poco de lo que se trataba era de que los vecinos se lo creyeran, vamos a decirlo así. Porque, claro, a veces vienen muchas cosas de fuera, un museo, un no sé qué, y los vecinos no saben muy bien ni quién es ese personaje, ni cómo ha llegado hasta allí. Y bueno, a veces los historiadores van por un lado y el pueblo va por otro. Entonces, me pidieron que, pues eso, que hiciese un proyecto pues de teatro comunitario, de teatro de calle o de lo que yo considerara para poder, pues eso, recuperar ese personaje y también las tradiciones, las costumbres del pueblo y tal. El proyecto que yo les presenté se llamó Historias Compartidas y era una especie de talleres intergeneracionales con los mayores de la localidad y con los jóvenes, un poco para ahí recuperar la tradición oral, las historias, los oficios perdidos, etcétera, ¿no? Y a través de esos talleres pues fue surgiendo un poco cómo se iba a enfocar la dramaturgia. La idea era que el pueblo fuese partícipe, que fuesen ellos los actores y actrices, el equipo técnico, todo. Y bueno, también hicimos un poco de historia, visitamos el museo, hicimos talleres también un poco para conocer al personaje, la época histórica, el contexto. Fue en un principio, como era muy novedoso y en ese pueblo normalmente no hay nada, no hay talleres, no hay, yo qué sé, no hay universidad popular, no hay... Es que no tenían prácticamente nada. Entonces, como fue tan novedoso, se apuntó todo el pueblo, se apuntó muchísima gente, desde niños pequeños hasta abuelos. La verdad es que fue un poco complicado porque había muchísimas edades dispares, pero bueno, la gente tenía muchísima ilusión y ahí estuvimos trabajando durante unos cuantos meses para darle forma también a una dramaturgia, a un texto dramático que pudiese un poco reflejar todo el trabajo. En este caso se decidió que se harían una especie de escenas itinerantes por todo el pueblo, porque es un pueblo que no tiene teatro, no tiene salón, bueno, tiene un pequeño salón que era donde ensayábamos, pero muy pequeño, que no reunía ninguna condiciones, simplemente la de un aula. Entonces, aprovechando la orografía del pueblo, que tiene algunas partes muy bonitas, en alto, y
bueno, pues con unos callejones muy, muy característicos y tal, pues decidimos hacerlo itinerante por el pueblo. Entonces escribí el texto, evidentemente a medida de los actores y actrices que tenía. Tuve suerte porque tenía un chico de allí del pueblo. Bueno, la mayoría no vivían en el pueblo, esto era verano, y la gente que venía a veranear, que eran del pueblo pero vivían fuera y tal, pues también participaron. Y tuve suerte porque uno de los chicos acababa de terminar arte dramático, con lo cual este chico pues llevó el peso del personaje principal de Lucar de Iranzo, que era un poco el hilo conductor de todo el trabajo, ¿no? Y la verdad es que fue fácil también por eso, porque los textos más, pues eso, más pesados y tal los llevó él. Y bueno, la gente tenía tanta ilusión que aquello se convirtió en una fiesta. Se estrenó el 16 de agosto, los 2 años consecutivos. Es verdad que yo me pasé allí viviendo un mes o 2 en un lugar donde no hay hoteles, solo hay 2 bares, es decir, me iba a las casas de los vecinos, me rifaban para ir a comer aquí o a comer allí. Era un poco... Yo siempre digo que estas cosas me reconcilian con la esencia de lo que somos, ¿no? Del teatro, pues de la sabiduría popular, de los juglares, del teatro de base al final. Y bueno, pues la verdad es que con muchísimo trabajo, pero también muchas dosis de entusiasmo, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. En el estreno, al final participaron casi 50, no sé si eran 49, actores y actrices de la localidad. El más pequeño tenía 5 años y la más mayor 86. Y bueno, como anécdota os puedo contar que esta señora salió en el periódico y todo porque estaba emocionadísima porque decía que por fin había podido debutar en el teatro, porque con 15 años su padre no le dejó apuntarse al grupo de teatro local, de estos que había en los años 40 y iban por los pueblos y tal, porque claro, había que ensayar por las noches y había hombres y ella tenía 15 años y su padre no le dio permiso para apuntarse al teatro. Entonces ella toda la vida quería hacer teatro y con 86 años pues fue su debut. Y para ella fue, bueno, emocionante, no, lo siguiente. Y luego todo el pueblo trabajando fue muy guay porque aparte de ese elenco enorme, pues teníamos a los primos, los amigos, los vecinos, pues colaborando. Uno se iba con el remolque y con el tractor y traía alpacas de paja para no sé qué, escenografía que hacía falta aquí, otro cortaba ramas para no sé dónde. Todo el pueblo decoró las calles, sacaron colchas a las ventanas, decoraron, porque allí tienen una peculiaridad y es que celebran el Corpus 2 veces. La celebran también en octubre con una bula papal y tal y cual por una historia de la peste, de bueno, una historia que también contamos en la recreación. Y claro, también recreaban ese momento del Corpus en el que la gente saca las colchas a las ventanas y las colgaduras y decora las puertas y todo eso. Bueno, todo el pueblo implicado. Más implicación no pude encontrar. La verdad es que pedíamos un montón de favores, todo el mundo dispuesto. Ya os digo, trabajamos muchísimo, pero fue impresionante porque, claro, un pueblo de 200 habitantes, que aunque en verano tenga más gente, si tanta gente ya está trabajando en el espectáculo, pues tampoco esperábamos un público, claro. Pues bueno, pues los que queden, ¿no? Pues se nos desbordó, porque había, yo qué sé, podría haber 400 personas de público, una barbaridad. 400 personas que había que mover por las calles, porque las diferentes escenas estaban en diferentes lugares. Entonces llevábamos también música con un tambor y una tal, bueno, de allí, del pueblo, lo que pudimos conseguir para que todo fuese local. Y era un poco lo que iba moviendo a la gente de un sitio a otro, la música, las canciones, tal. Pero claro, ese primer año hicimos el itinerario en la parte antigua del pueblo, la parte estrechita, los miradores pequeños, los callejones, además decoramos todo el itinerario con velas para que la gente supiese por dónde iba. Claro, era por la noche y tal. ¿Y dónde íbamos a meter a 400 personas?
fue un poco, bueno, yo cuando vi que se desbordó no tenía pensado ni salir a decir nada ni nada, simplemente que empezara, pero salí y dije, a ver, esto hay que organizarlo, al final pues hay que improvisar, como siempre. Os pedimos paciencia y silencio y tal, pero vamos a tener que hacer turnos. La corte de honor de este señor llevaba guardia real y tal y cual, pues ellos fueron los que se encargaron de hasta aquí cortamos, esta gente pasa a este lugar donde está la escena, vosotros esperáis, y tuvimos que hacer 3 veces las escenas porque si no el público era imposible, no cabían. La verdad es que fue, pues eso, un éxito que no esperábamos para nada. La gente súper contenta, luego todo el mundo celebrando en la plaza, bueno, fue total. El año siguiente, como ya habíamos visto la respuesta del público, cambiamos el itinerario a la parte baja del pueblo, que es mucho más ancha, pusimos incluso algunos escenarios elevados, con, pues eso, con tarimas y tal, o buscamos lugares que estaban más altos para que la gente pudiese verlo mejor. Y otra vez se desbordó de público, pero es verdad que esta vez sí que lo pudieron ver todos y no tuvimos que repetir las escenas ni nada. Y bueno, pues esa fue una de las experiencias así grandes que he tenido con el teatro comunitario. Y la experiencia de este año, bueno, si queréis preguntarme algo o tenéis alguna duda o lo que sea, que yo hablo por los codos. Sí, bueno, a mí me ha surgido alguna pregunta, pero creo que sería después. Vale. Porque creo que es en el paquete general, digamos. Vale. Sí. Pues en la experiencia de este año, que bueno, creo que algunos sabéis que estrenamos en junio, estrenamos además el 20 de junio, hace relativamente poquito. Ha sido un trabajo, llevábamos 1 año y pico trabajando en este proyecto. La fundación se reunió conmigo en principio porque quería que lo hiciese yo y tal y cual. Yo le dije que 5 pueblos se me escapaba un poco y que si no les importaba iba a contar con la ayuda de un amigo que tiene una productora en Madrid con el que trabajamos a veces el tema del patrimonio y demás. Y a partir de ahí pues estuvimos los dos en el proyecto y aunque la dramaturgia es mía y un poco la idea y todo, pero ha estado conmigo echándome una mano porque claro, ellos lo que pretendían era hacer algo relacionado con el teatro, con las artes escénicas, no sabían muy bien el qué, me pedían que les presentase yo una propuesta para un poco unir a esa comarca que los pueblos están muy cerca, pero no tienen muchas conexiones entre sí. Son muy pequeños, son Tragacete, Huélamo, Vega del Codorno, Beamuz y Valdemeca. Están arriba del todo ya, en el nacimiento del río Cuervo, por si alguno conocéis la zona. Los pueblos, pues eso, tienen poca interacción entre ellos, son todos muy pequeñitos, se necesitan entre sí, pero no hay demasiada... siempre han estado muy aislados a lo largo de la historia y siguen un poco con esa... Entonces ellos querían hacer algo cultural relacionado con el teatro, con las artes escénicas y tal, que pudiese unir a los vecinos, pues no sé, darles otra visión de lo que son los pueblos de alrededor, tal, contar también un poco cómo vivían, todo lo que se ha perdido en un montón de pueblos. Esto no es una cosa única de la sierra, está pasando en un montón de pueblos que se están quedando vacíos y tal. Y bueno, me pedían que les presentara un proyecto. En un principio había 6 pueblos, pero uno de ellos estaba más alejado de la comarca, estaba como ya... y ese sí que no se sentía parte para nada, entonces al final ese pueblo se descolgó, que es Las Majadas, y se quedaron 5 pueblos, que ya han sido bastantes, os lo puedo asegurar. Entonces, yo les presenté un proyecto que se llamó La Sierra Cuenta, y así se ha llamado al final el espectáculo, por el doble sentido de contar, lo que es contar historias, y que la sierra cuenta también, que está ahí, que todavía cuenta, que no ha desaparecido, ¿no? Y entonces, utilizando ese doble sentido, al final les gustó el título y se quedó con ese título hasta el final. Yo les hablé de buscar un poco la metáfora que podía unir
a los 5 pueblos, lo que tenían en común, que se repetía, que era igual a todos, con lo que se podían sentir identificados, y estaba clarísimo desde el primer momento, porque claro, la primera fase fue el trabajo de investigación con la orografía, la gastronomía, la población, etcétera, etcétera. Ese trabajo que dio como resultado que lo que más podía unirles era la trashumancia, porque todos son pueblos trashumantes, pueblos de pastores que siempre han bajado a Andalucía, Extremadura, bajaban antiguamente andando, después bajaron en tren y en la actualidad todavía quedan pastores trashumantes en todos los pueblos que bajan en camión a Extremadura y Andalucía. Con lo cual la trashumancia siempre ha marcado la vida de estas gentes de la sierra. A partir de la trashumancia, pues empezamos a hacer todo el trabajo. Lo dividimos en varias fases, la fase de investigación y luego la fase de entrevistas y recolectar un poco la tradición oral, pues las romances, las canciones, las historias de la gente. Hicimos una serie de entrevistas a lo largo de meses con personas mayores de los 5 pueblos. Organizamos una especie de reuniones con ellos. Bueno, yo tuve que transcribir horas y horas de grabación. Yo me iba con mi grabadora de grabación de personas pues de 90 años, de 98, de 80 y muchos. Normalmente hablamos también con más gente, pero intentamos recopilar más historias de los mayores, que la fundación lo que quería era recuperar, no solo para la gente que pudiera recordar, sino para la gente que lo pudiese luego ver y no lo conociese, o sea, los modos de vida, cómo se vivía en la sierra y demás. Entonces, la fase de entrevistas duró bastantes meses, las transcripciones, etcétera, porque además luego la editorial Palabras de Agua, se interesó y quiere publicar un libro con los relatos de los mayores y tal. Bueno, con los relatos quiere que yo le dé forma literaria, pero bueno, que ese trabajo fue pues eso, de documentación ahí absoluta. Luego tuvimos talleres con los vecinos, primero en cada uno de los pueblos y luego ya en común. Porque claro, primero hay que entrarles despacito, porque si les dices tienes que venirte al pueblo de no sé quién, pues ya dice uy, quita. Entonces primero fuimos a cada uno de los pueblos, contamos también con los colectivos, por ejemplo, los niños del colegio. En Tragacete hay cole, en otros pueblos no, porque van ahí. Y en Tragacete hay 7 niños en el colegio. Uno tiene 3 años y el mayor 12, o sea, de diferentes edades. Entonces contamos también con los niños y la maestra, que de hecho luego participaron, tuvieron una escena, la escena de los niños y tal. Y contamos también con un coro que había en Tragacete. También Tragacete al final es el pueblo más grande. Por ejemplo, Beamuz en invierno tiene 5 habitantes. O sea, para que os deis una idea. Luego en verano pues igual son 200, pero pues eso, fue muy difícil porque en invierno queda muy poca gente allí, había que quedar con la gente los fines de semana cuando venían, porque muchos vivían en Madrid, en Valencia, pero estaban muy interesados en participar, en un poco, pues revitalizar un poco su pueblo y tal y cual, bueno, lo que pasa. Así que después de todo ese trabajo, pues se fue conformando, fui escribiendo el texto. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a contar con la gente que quería participar, porque al principio la fundación no tenía muy claro que la gente del lugar fuese a querer ser protagonista del espectáculo. Entonces, ellos al principio, incluso en el presupuesto y todo, ya lo contaron, que tendríamos que traer actores profesionales para, pues eso, para contar las historias, porque la gente de allí no sabían muy bien cómo iban a... Al final la gente se animó, participaron los niños del colegio, participaron los chicos, como os he dicho, del coro, participaron gente de todos los pueblos, de algunos más, de otros menos. Evidentemente, del que tiene 5 habitantes, pues si participó una, la estadística es, bueno, brutal, ¿no? Entonces, empezamos a, pues eso, a
a ensayar, a ver la posibilidad de que todos pudiesen participar, a enlazar todas las escenas. Fue muy difícil porque, claro, si tú estás trabajando en un pueblo, como lo que os contaba antes de Fuente del Espino, tienes allí a todo el elenco, repartes allí, puedes ensayar con ellos un día tras otro, aunque te falte alguien, pero claro, en 5 pueblos, algunos no estaban, vivían en Madrid, no sé dónde, ensayos online, tal. Tuve que hacer escenas de no más de 2 personajes, como mucho 3, porque no podía haber una escena donde, salvo la de los niños del cole que ensayaban con su maestra, que yo tuve que subir varias veces a ensayar con ellos y tal. Digo subir porque como yo estoy en la parte sur de Cuenca, cuando voy a la sierra siempre digo subir. Entonces ha sido muy complicado. Ha sido de las cosas más difíciles que he hecho porque yo veía que no iba a salir nada porque digo, Dios mío, si es que no los tengo nunca juntos, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, bueno, pues había que viajar a veces a Cuenca porque algunos viven en Cuenca y pues hacer ensayos en Cuenca. Bueno, un follón impresionante. Con deciros que ensayos juntos solo hemos tenido el fin de semana previo, que tuvimos 2 o 3 ensayos, y luego el fin de semana de la función, el día de antes, o sea, 4 ensayos. Y claro, en esos 4 ensayos había que enlazarlo todo y formar el puzzle, porque el puzzle estaba, pues eso, yo tenía claro lo que quería hacer, pero no sabía muy bien cuándo se armase el puzzle qué iba a pasar y cómo entre ellos se iban a... La verdad es que todo el mundo tenía tanta ilusión, tanto entusiasmo y que la verdad es que todo les venía bien, se acoplaban. Tuvimos mucha suerte con el coro porque nos iba haciendo de hilo conductor a veces con las canciones y al final conseguimos un espectáculo de 1 hora y media o así, en el que, bueno, solamente tuve que llevar 2 actores que llevaban también, que yo pude ensayar aquí con ellos más y llevaban un poquito también el hilo conductor porque si no, claro, era gente que no había hecho teatro nunca, algunos lo resolvían bastante bien, otros... Entonces, pues eso, yo me llevé 2 actores para curarme un poco en salud, que los tenía aquí cerquita y podía ensayar con ellos y entonces ahí pues iba yo un poquito sobre seguro. Elegimos un lugar porque en un principio la fundación quería que este espectáculo se hiciese en todos los pueblos. Pero yo le veía un problema y es que si lo haces en Tragacete, al final van a ir los de Tragacete, porque como después lo vas a hacer en La Vega, pues los de La Vega no van a venir a Tragacete. Y si de lo que se trataba era de que todos, pues eso, convivieran a través del teatro y tal y cual, pues no me parecía oportuno hacerlo en cada pueblo, porque solo iban a ir los de ese pueblo. Entonces yo les propuse hacerlo en un lugar común, pero que no fuese de ningún pueblo. Como sabéis, la Serranía Alta de Cuenca es parque natural y entonces dentro del parque natural hay lugares preciosos. Elegimos un lugar, después de estar visitando muchos lugares, elegimos un lugar que es la Herrería de los Chorros, que es una antigua herrería del siglo XVI, una manufactura de hierro que con el impulso del agua convertía el hierro en lingotes. Imaginaos, es una casona de piedra enorme que está en ruinas, pero está bastante bien todavía. Y es un lugar al que todos iban, todos los pueblos, porque al final era una herrería, iban con los caballos y tal, y con las mulas y demás. Y es un lugar que todos conocen, pero no es de ningún pueblo, aunque pertenece al término de Huélamo, pero está ahí en la carretera de Teruel ya. Y ahí encontramos un espacio, como una pradera, una explanada muy grande, donde estaban las parideras de las ovejas, que parecía un anfiteatro, porque al final era así, todo plano, pero luego tenía un murito de piedra, donde ahí colocamos al público, en el primer muro que ya se podían sentar, y a partir del muro, la orografía del terreno hacía así, como una cuesta. Con lo cual, al colocar al público ahí, veían a los actores abajo y la verdad es que era muy bonito. Muy buena acústica también porque estaba rodeado de montañas, un sitio precioso. Entonces me pusieron muchas pegas, pero yo me empeñé en que tenía que ser ahí. Tuvimos que pedir permiso, bueno, ellos, al Ministerio de Medio Ambiente, bueno, una movida de permisos que no os quiero ni contar porque al ser parque natural.
No podíamos hacerlo de noche porque no podíamos llevar grupos electrógenos, claro, allí no hay luz. No podíamos poner iluminación, o sea, todo trabas, había que hacerlo de día. Pero yo me empeñé y lo hicimos allí, y lo hicimos por la mañana. Bueno, pues cuando ya por fin llegó el día, no os imagináis, o sea, la gente, lo mismo que en Fuente del Espino, muy implicada. Los pastores llevando sus ovejas, ya veis, para que estuviesen allí en la escenografía, que si no hubiesen estado las ovejas no había pasado nada, pero la gente quería que estuviesen allí sus ovejas. De hecho, vino un chico desde Vega del Codorno, que está mucho más lejos, desde más para allá del nacimiento del río Cuervo, eh, porque quería traer un macho cabrío que tenía unos cuernos así enormes, manso, que era muy bonito. Quería traerlo porque, vamos, que quería que estuviese allí. Y luego salen las fotos del macho cabrío. Bueno, la gente muy empeñada y muy participativa. Vinieron desde otros pueblos con sus remolques trayendo, pues eso, las alpacas de paja para delimitar un poco el espacio escénico. Otro vino y clavó las estacas para que la gente supiese el camino por donde tenía que ir, hasta donde estaba la parte del público, etcétera. Genial, la gente se portó muy bien. Vino bastante gente de todos los pueblos, evidentemente ya se tenían que desplazar sí o sí, ya no estaban en su pueblo. Y bueno, pues la verdad es que fue bonito porque luego el público, muchos lloraban, sobre todo los mayores que recordaban con esas escenas, pues cómo vivían ellos, cómo vivían sus abuelos, y los jóvenes también encantados de conocer pues las tradiciones, etcétera, las palabras, el cómo se hablaba, porque también hicimos un trabajo con el tema del lenguaje. Bueno, muy emocionante, la verdad. Y luego los propios actores, que muchos actuaban por primera vez, pues esa emoción, esa cosa, ¿no? De que sus vecinos estaban ahí, que estaban con ellos, emocionados, un silencio que había allí, aquello era una cosa. Porque yo tenía mucho miedo de que no se les oyese. Ya imagináis, en un sitio al aire libre. Y pensamos incluso en poner micros de estos que llevan aquí la petaca, pero al final tanto el público como ellos hicieron un esfuerzo, unos de silencio y de atención y otros de proyectar y tal, y se oyó muy bien y fue, pues eso, muy emocionante. La gente, pues eso, llorando al terminar. Así que ese es el trabajo que hago con el mundo rural, con los pueblos, con las historias y con la memoria. Qué guay, Teresa. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho al principio, el que como que de alguna forma te ha reconciliado, ¿no? Sí, 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 siempre lo digo además. Sí, porque ya sabéis cómo vamos, llevamos esta vorágine de, pues eso, de funciones, de tal, ya estás preparando la siguiente producción, no sé qué, ya sabes cómo vamos, ¿no? Y yo encima que estoy dirigiendo el festival con 40.000 cosas, que a veces se te olvida porque estás, a mí por lo menos, a mí es que a veces se me olvida porque hago teatro. Pero yo llego a esos lugares, allí dejados de la mano de Dios y de los hombres, y veo a la gente contándome, veo una señora de 95 años recitándome el romance de la loba parda y la veo con esa chispa en los ojos, con esa emoción, con esa que se lo enseñó su abuelo, que tal, y mira, y es que se me pone la piel de gallina y digo, pero si es que, míralos, si es que están aquí, los juglares están aquí. ¿Por qué nos dedicamos a esto? ¿Por qué contamos historias? Porque queremos interpelar a la gente, ¿no? Al público, crear en ellos sensaciones, emociones. Y qué mejor también que recuperar la memoria y ponerla al servicio de la escena. No sé, puede ser muy quijotesco, muy romántico, pero a mí estas cosas me emocionan mucho y me hacen reconciliarme con, pues eso, con la profesión, con el por qué me dedico a esto, por qué contamos historias. Pues a veces es que se nos olvida, a mí muchísimo. Por eso para mí es importante trabajar con la gente desde la base. Claro, es que es un poco como lo de, que era una pregunta ahora que también te iba a decir, la de algunas veces, claro, nos puede, yo creo que la gente creativa, los artistas, artesanos, oficiantes, como queramos llamarnos, nos está pudiendo estas pequeñas industrias culturales o estas empresas y abandonamos
lo que has dicho tú, ¿por qué hago teatro? ¿No? Claro, Claro. surge la pregunta, a mí me sale siempre, Teresa, ¿pero esto es rentable económicamente? A mí Entonces me, dices, a mí me resulta muy rentable porque, claro, cuando yo les presento el proyecto, les presupuesto todas las fases y a mí me resulta muy rentable. y Porque luego de momento a emocionalmente mí me lo también. están pagando muy bien. Quiero Ah, vale. decir, yo les presento un presupuesto con todas las fases, la fase de investigación, de entrevistas, de ensayos, de talleres, de no sé qué, no sé cuántos. Y si tengo que tener ayuda, en este caso, como he tenido que contratar a 2 personas, a 2 actores y a una persona en producción y tal y cual, y si ellos pueden pagarlo, pues yo adelante. ¿Sabes lo que te digo? Que Sí, sí, sí. No, sí, me parece magnífico porque creo que es un debate que tenemos de vez en cuando de forma interna o de forma particular cuando nos juntamos y nos lamemos, la expresión, nos lamemos las heridas, ¿no? Entre nosotros y tal, pero dices, algunas veces nos estamos muy centrados en que solo hay un circuito cultura pura y dura de donde vivir y estamos viendo que evidentemente no se vive porque, bueno, pues no se sabe por qué o no tienen las funciones que te necesitan, pero es una vía súper interesante, aparte de apasionante. Pero si la sí, pasión la juntas con que económicamente aceptan un presupuesto, pues yo claro, creo que es una maravilla. Es una maravilla. Si incorporas, por ejemplo, dices también que en un momento se abría la posibilidad de que la fundación podría sufragar participar apoyo a más personal profesional, pues joder, sí, es una vía que se te abre para tu equipo claro. frecuente, ¿no? De trabajo. Yo creo Claro, que eso claro, muy claro. bien. Lo que pasa es que, claro, también se nos ha ido mucho tiempo, luego, o sea, se nos ha dilatado mucho en el tiempo y demás, pero en un principio, pues es verdad que estaba abierto a la posibilidad de haber podido contratar. Luego ya esa puerta se nos cerró por el tema de la luz, de los grupos electrógenos, lo de que no se podía, ¿sabes? Pero en un principio yo pensé incluso, pues, a ver si se pudiese contratar, ejemplo, pues a Zascandil Folk, por ejemplo, para que fuese la música el hilo conductor, o sea, a Ujú. una compañía de música, Muy tal, chulo. o yo qué sé, o poner a un chelo y a un no sé qué. Luego se nos dilató tanto en el tiempo que el presupuesto no nos ha dado, pero tampoco los medios técnicos nos permitían poder, pues eso, poder amplificar allí un grupo o tal, ¿sabes? Pero sí, claro, por supuesto. Luego, estas cosas también en el mundo rural, el tema de despoblación, el tema está muy, muy subvencionado, o sea, para ellos, ¿sabes? Por ejemplo, en el ayuntamiento este que os digo de Fuente Lecino, que he trabajado 2 años, prácticamente lo hacían con subvenciones, ¿sabes? Quiero decir que al ayuntamiento no le costó mucho, aunque el proyecto fuese costoso, ¿me entiendes? Y la Ujú. fundación, pues no sé realmente, sé que han pedido subvenciones, pero no sé exactamente cuál es su financiación. Ellos sabrán cómo, pero vamos, que lo pagan muy bien y lo agradecen porque no todo el mundo está dispuesto a irse a vivir allí a la sierra un mes e integrarse y volverse pastora, como me volví yo. ¿Sabes lo que Claro, te digo? claro, claro. Que a veces tienen verdaderas dificultades para encontrar gente, porque, por ejemplo, Tragacete está a 1 hora de Cuenca por una carretera infernal. Entonces, yo qué sé, si quieren hacer talleres de verano o yo qué sé, cosas con los niños o con los... No encuentran profesores, no encuentran monitores porque tienen que venir de Cuenca, porque es muy incómodo el viaje, porque están muy aislados, están en un lugar donde están muy mal comunicados con el resto. Pues, mola mucho, mola mucho. Aunque todo en esta vida creo que tiene ciertos tintes políticos y- y cercanías o no cercanías, la fundación, que me parece también una parte importante, la fundación entiendo que sí que podrá tener su cierta más mano hacia un lado para otro, que no me interesa, pero me refiero hasta qué Si punto lo esa tiene, fundación, yo lo desconozco, eso porque mola. Claro, trabaja eso, con todos los pueblos de la comarca, hay diferentes partidos políticos en los pueblos y la verdad es que es bastante neutra, ¿eh? O sea, lo que yo he podido ver, hace una revista comarcal donde escriben toda la gente de los pueblos, ayuda a los emprendedores que tengan ganas de emprender en la sierra y tal. Eh, claro. Tiene la oficina en Cuenca, donde tiene mucha gente trabajando. Se llama la Fundación Los Maestros. El presidente es de allí, de Tragacete, y trabaja con todos los pueblos y con todos los alcaldes
La Por supuesto conozco. que tendrán sus colores, pero yo no los he Vale, visto vale, por vale, ningún vale, sitio. vale. Y lo Por, mismo te digo, yo trabajo con todos los ayuntamientos. El ayuntamiento de Fuente del Espino es del PP, por ejemplo, y estoy claro, trabajando también ahora en otro proyecto que todavía no puedo contar con otro ayuntamiento que es del PSOE. Quiero decir que claro. al Es que final no hacemos, nosotros no hacemos política, hacemos cultura. Entonces ahí el que está, necesita algo para su pueblo, pues lo busca. Digo claro. yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo que pasa es que algunas veces sí que es cierto que cuando lo determina un ayuntamiento, solo un ayuntamiento, pues sí puede determinar que en el cambio voy a quitar lo que hicieron los otros. Sí, sí, Sí que sí. es verdad que esta fundación, ahora ya que no, no sé si lo habías o no me he dado cuenta, la de los maestros, sé que también organiza una cosa súper chula, creo que se llama Bibliocatesen, que es que junta todos los años a bibliotecarios y bibliotecarias de toda España, o sea, seleccionan un poco a unos cuantos como para que cuenten su experiencia especial. Lo hacen en un pueblo que no me acuerdo, igual es Tragacete, fíjate, Puede ser. que lo, Ese proyecto en concreto no lo conozco, pero por ejemplo tienen un premio de novela, un premio nacional de novela sobre el mundo claro, rural, de tal. Tienen una cátedra con la Universidad de Castilla-La Mancha, que es la entiendo, cátedra Reto Demográfico, con la Universidad y la Diputación. qué bueno, Y todos los años hacen cursos de verano de la universidad que se llama Transhumancias. Un montón de artistas visuales, plásticos, yo qué sé, fotógrafos, tal, hacen allí una residencia de creación y luego presentan sus trabajos y tal a través de la universidad en el programa Transhumancia. Hacen muchas cosas, la sí, verdad, sí. ¿no? Aquí contratan al narrador, a Félix Salvo, que no Uh-huh. deja de ser un top 5 a nivel nacional, lo contratan para que organice en un sitio, yo diría que sí que es Tragacete, un sitio muy bonito, Uh-huh. pues eso, también edificios que están como abandonados y de alguna forma, pues y ¿Y ahí eso lo hace la Fundación Los Maestros, Aníbal? es que te lo voy a confirmar, Es se lo que no voy a me suena, preguntar a por eso te lo Félix. digo. No lo Es que sé. sé que es una fundación y al decir los maestros Ah, me viene al... puede ser, porque hacen un montón de cosas. Luego lo confirmo, luego te lo confirmo. ¡Jo, qué guay! Bueno, Adolfo Simón los conoce porque allí han hecho, en Tragacete hacen foros de la cultura en Cuenca y invitan a todos los artistas de Cuenca de las diferentes disciplinas. Se han hecho allí, pues eso, presentaciones, un montón de cosas. El Ministerio de Cultura viene a veces porque hay encuentros, o sea, que tienen unas tejidas, unas redes con la universidad, con el ministerio, tal, que la verdad es que hacen cosas muy guays, desde un lugar muy pequeñito, pero es verdad que tienen unos tentáculos muy amplios, ¿sabes? Ahora tienen el programa Itinera, que es un programa también de jóvenes artistas, pues eso, que están empezando y demás, que ya estaba implantado en Cataluña, estaba implantado en Valencia, ahora ellos están llevando el de Extremadura y lo van a poner en Castilla-La Mancha. Bueno, que se mueve muchísimo, ¿sabes? Que no se Qué guay, limitan sí. allí a la comarca, ¿sabes? Pues eso lo están haciendo en la fundación, no sé si lo tendrán ya, porque claro, ellos tienen mucha gente en diferentes secciones, mucha gente trabajando, y sí que querían hacer un poco una estadística, el impacto, tal y cual, sí que me comentaron que iban a hacer algo. Porque claro, yo he tenido todo el rato una coordinadora del proyecto por parte de la fundación. Yo he tenido todo el rato la coordinadora ahí pendiente de mí, de todo lo que necesitaba, qué necesitas, Teresa, con quién tengo que hablar, a quién le pedimos esto, a quién le pedimos lo otro. Yo la he tenido ahí todo el rato de enlace y conoce el proyecto a fondo, igual que yo, ha estado en los ensayos, ha estado en las entrevistas, ella y a veces más gente del equipo. No nos han dejado ni un momento, entonces conocen todo el proceso y claro, tienen muchos más datos para luego poder hacer pues el análisis que ellos hagan o lo que, ¿sabes? Pues cuando terminamos, el presidente de la fundación me dijo, tenemos que tener una reunión en septiembre, vamos a parar en verano, vamos a descansar, que además es que ha sido intensísimo. Yo llegué al 20 de junio con un cansancio mental y físico que, bueno, que todavía no te creas que me he recuperado. Pero sí que todos los pueblos, una vez que vieron, pues eso, la respuesta del público, el cómo se habían sentido ellos, pues eso, todo lo que implica, todas las emociones que esto implica, todos los actores empezaron a decir, ¿y por qué no lo llevamos a todos los pueblos ahora ya que lo hemos estrenado? ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué no repetimos? Bueno, ya sabéis lo que pasa cuando
cuando estrenas, que todo el mundo quiere volver, ¿no? Entonces, la gente de la fundación pues recoge también el termómetro de la gente. Y me dijeron, sí, vamos a hablar, que esto igual, o que tenga continuidad, o veamos cómo lo hacemos y tal. Entonces nos emplazó en septiembre, subiremos a Madrid, porque él está allí en Madrid, y como mi compañero también está allí, pues tendremos una reunión allí en sus oficinas a ver qué es lo que quieren y a ver si se puede hacer, porque también os digo, estos proyectos, gracias que este año no he tenido el de Fuente del Espino, porque necesitan una dedicación 24/7 que no os puedo ni contar, o sea, hay que estar también muy dispuesto a hacer esto, ¿sabes? Porque te tienes que mimetizar con el territorio. Entonces, yo doy gracias de no haber tenido el otro, porque es que es una cosa muy intensa. Entonces, no siempre puedo decir que sí a todas las cosas que me llegan. Por ejemplo, este año, justo cuando estábamos haciendo eso, me pidieron hacer una cosa parecida, bueno, no tiene nada que ver, pero sí, parecida, porque eran 2 pueblos pequeños también de la sierra, tal y cual, que querían hacer algo en verano, claro, cuando tienen gente. Y en agosto, y yo les dije, lo siento, pero vamos a hablar para otro momento, para otro año, pero es que no, este año no, o sea, es que no. Además, hacer las cosas así, corriendo de un mes para otro, pues a mí me gusta hacer las cositas con mimo y despacio, y porque si no, al final, pues todo atropellado se nota, el resultado se nota. Claro. Bueno, yo también te quería felicitar, Teresa, porque la labor es maravillosa. Quería intervenir a colación de lo que estás diciendo, porque a raíz de que sois una asociación y que estáis todos en contacto y que de alguna manera probablemente si hay trabajo de este tipo y si a lo mejor tú no puedes realizarlo, a lo mejor hay compañeros que sí lo pueden hacer o que en un momento a lo mejor lo necesitan o algo. O sea que creo que está bien que estéis todos unidos y que de alguna manera estéis compartiendo esto y que de alguna manera estás hablando de esto por si hay posibilidades de llevarlo, este proyecto, a otros sitios o que en un momento dado haya tanto trabajo que sea desbordante y que se pueda compartir con los compañeros. Uy, ojalá. Muy bien. Eso está bien. No, por lo que decías ahora a raíz de que tú no has podido hacer una cosa y tal y cual, o sea que me parece bien. Sí, bueno, no, les he dicho que no y les he emplazado a hacerlo en otro momento, pero claro, yo qué sé, puedo, a veces si hay algo que directamente no tal, sí que lo puedo, pero cuando implican estas cosas de escribir, ¿sabes? Que al final les haces el texto a medida, pues a veces buscan un perfil, ¿sabes lo que te digo? Que todas las compañías no hacen la dramaturgia de los... No, o sea, muchas compañías cogen textos de otras personas. Sí, vamos, sin duda, era simplemente lo lanzaba como idea, que yo no estoy en un sí, está muy bien, pero que a veces lo que quieren es que les escriba yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues entonces tú te dedicas a escribir y los otros ahí. Por eso que te quiero decir que sí, que se puede compartir, claro que sí. Que no lo estoy haciendo como crítica, que al contrario, que conforme ibas hablando, digo, coño, pues es una idea interesante como para tenerlo luego a cuenta. Sí, claro. Yo al hilo de lo que decía Aníbal antes, del tema de que nos obligan a ser empresas culturales, que a veces somos micro, más de lo micro. Yo, desde que tengo compañía, para mí la compañía es un complemento, porque yo todo esto ya lo hacía. O sea, yo esto lo hago de siempre, de toda la vida. Bueno, tú conoces perfectamente el Festival Francisco Nieva, la labor que ahí hacemos y el trabajo que yo llevo durante un montón de años ahí. Y como eso, muchas cosas que hago en los pueblos y tal. Yo ya hacía todo esto antes de... O sea, quiero decir, yo ya vivía del teatro antes de tener compañía. Para mí ahora la compañía pues es un complemento, tengo funciones, las voy haciendo, tal, no sé qué, pero no es vivo por y para, porque mi trabajo está tan diversificado que no, en realidad no puedo vivir por y para, porque es que no me da la vida. Y menos mal que está diversificado, porque si no es muy difícil vivir en esta profesión. Claro, o sea, por eso te digo que yo ya antes ya vivía, entonces no... Pero que vamos, que... Aníbal, sí que es así si solo te dedicas a la compañía, ¿sabes? Pero que lanzo, Aníbal, que ha dicho Aníbal que no, en un momento dado es una puerta que se puede estar abriendo, pues que lo barajéis como asociación. Claro. Yo creo que eso está bastante bien. Y luego te quería preguntar también, el texto
que se ha desarrollado, la dramaturgia que se ha hecho, etcétera, etcétera, ¿es un texto que tiene recorrido? O sea, sí, ¿es un texto que solamente se limita a emocionar, a buscar la emoción dentro de los que participan y de los que viven de sus costumbres y recuerdos, etcétera, etcétera? ¿O es un texto que de alguna manera se podría exportar a otros sitios y que conseguiría el mismo efecto? Pues en este caso concreto de la transhumancia, a no ser que el lugar tuviese mucho que ver con la transhumancia, difícil, porque O sea que aquí se el hilo centró todo en conductor la es la transhumancia. transhumancia todo el rato, pero por expreso deseo y encargo de la fundación. Porque es Ok. verdad que yo también les hablé, ¿por qué no hacemos una cosa un poco más universal, que no sea tan localista, pero ellos querían expresamente, claro, es que cuando tú trabajas por encargo al final tienes que pues Sin eso, duda, sin duda. someterte a unas directrices que te marcan. Y la transhumancia y la forma de vida de la sierra y tal es muy concreta. Entonces, Ok. no creo que fuese exportable, a no ser que fuese un lugar parecido, ¿sabes? Ok, pues esas son mis dudas y mis aportaciones. Yo os tengo que abandonar, sé que vais a seguir hablando de cosas interesantísimas, me tengo que ir a rodar y os tengo que abandonar, pero me ha parecido fascinante toda la aventura que has tenido el verano. Tómate Tauritón, Complex, tómate De todo para todo. recuperarte, porque yo sé lo que es eso. Que se os agradece estas iniciativas porque me gusta veros activos y reunidos y compartiendo cosas entre compañeros. A mí eso también me pone los pelos de punta, como hemos dicho hace un ratillo que nos ponían pelos de punta, pues a mí me pone pelos de punta ver a gente de un mismo colectivo compartiendo cosas y eso me gusta mucho. Os felicito, os agradezco la invitación, me lo he pasado genial y me voy a rodar. Muchas gracias, Juanma. Gracias, maestro. Un beso enorme. Adiós, chao. Chao, Juanma. Pues nada, yo, hombre, ya más allá de que estamos ya llegando al final, yo había dos cosas. Bueno, una cosa que yo sé que Teresa sí lo sabe, pero bueno, hemos grabado, salvo que alguien tenga algún problema y nos vaya a denunciar, hemos grabado la sesión porque creo que es muy interesante en este caso que se habla de lo artístico, no son. Algunas veces gente no quiere, me trasladan que no quieren hacer comentarios de si hablamos de la red, de la junta o este feo, este tal, que no se quede grabado. Aquí creo que todo es muy blanco y se ha grabado para luego subir en el canal de YouTube de Unarte. Rescatar una cosa creo que es muy importante y también se reflejó el otro día en el encuentro, en el foro profesional abierto de Almagro, ¿vale? Donde hubo gente de Unarte, de Cenocan, de Artec y gente no asociada, y lo que empezó concretamente Carmen Teresa, un listado bastante largo de proyectos subvencionados por el tema de lo rural, ¿vale? Y que había un montón de proyectos. No sé si estaba este concretamente, pues lo fue leyendo rápido, pero que creo que también debemos de sacar ese apunte, es decir, vuelvo a decir, no todo está en los circuitos y que en un momento es un trabajo, vuelvo otra vez, reconciliador hacia lo artístico y que debemos también ir viendo porque creo que, bueno, yo lo digo como, pues eso, como asociación, que creo que hay que empezar a ver como otros caminos, ¿no? O bien ya los usábamos, como dices tú bien, Teresa, o bien si no los hemos utilizado, debemos de empezar, creo que si nos apetece entrar un poquito por ahí. Y luego lo que ha dicho Juanma, bueno, pasa es que se ha tenido que ir bueno, evidentemente estamos en la asociación y decir, si tú necesitas a un chico guapo, pelirrojo con barba, pues dices, te cuadra Jacobo perfectamente. Hombre, claro. ¿Vale? Si tal, si no lo necesitas pelirrojo, igual te cuadro yo. Pero que a lo que voy es eso, que estas cosas sirvan también, no solo por tener información, que creo que el tener información, sobre todo artística, está muy guay, pero que sirva como para, yo qué sé, o sea, para conocernos más. A mí me encanta cuando gente me felicitó a mí, entiendo que a Jesús también, cuando, por ejemplo, el que tuvo Jesús concretamente, hubo mucha gente, joder, yo no conocía lo que hay detrás de la máquina real, lo que hay de Jesús, y creo que hoy hemos conocido un poquito más a Teresa Valeriano, ¿vale? La hemos conocido en más profundidad, todo ese bagaje, toda esa trayectoria que me parece interesante y que, bueno, que también puede motivar un trabajo en un momento determinado. Y ya me callo. Muy bien. Silvia.
A ver si me oís, porque tengo el ventilador aquí. Sí. Yo tengo el de mano. Nada, bueno, agradeceros que me hayáis invitado a estar hoy aquí, porque me parece muy interesante todo el trabajo que hace Teresa. Hace ya 2 o 3 años bueno, sí, 2 años más o menos, de 2024, que yo estoy en el ámbito de las artes escénicas, pero más en el ámbito musical, y realicé una investigación sobre la situación de las mujeres en la música en Castilla-La Mancha. Un estudio de investigación haciendo entrevistas y demás. Y de eso surgió un proyecto para el que estuvimos haciendo, porque bueno, vimos muchas necesidades en ese sentido, ¿no? En el tema de la música, porque bueno, falta profesionalización, sobre todo en lo que tiene que ver en tema bandas, música clásica y demás, porque bueno, la música más mainstream pues no tiene tanto ese problema, pero a nivel de música clásica y demás, pues bueno, en Castilla-La Mancha no hay ninguna asociación, por ejemplo, cosa que sí que está en artes escénicas, pero en música no hay ninguna asociación, no hay, está todo como muy disperso, ¿no? Y la situación de las mujeres pues estuvimos viendo que era aún un poco peor. Y entonces pues de ahí salió, bueno, yo ya me interesé por esto porque yo había sacado un disco en 2022 que se llama Seda, en el que lo hice para visibilizar a compositoras actuales de diversos países, entre ellos España y entre ellos también el mundo rural. Y digamos que cada composición tiene una historia de una mujer, de lo que es ser mujer en un país o en una zona, ¿no? Entonces, de aquí, de este disco, pues salió la investigación, y de la investigación y las necesidades, pues salió un proyecto que se llama, ahora mismo no me acuerdo porque el nombre es muy raro, pero es como Seda en el entorno rural, como para una cultura igualitaria además. Y obtuvimos una pequeña subvención del ministerio para llevarlo a la zona de Ciudad Real, que están entre parques y demás. Y bueno, comparto con Teresa porque yo estoy sola ante todo esto, pero para llevarlo a cabo, y es una subvención muy pequeñita, porque yo pedí la subvención de la que habló Carmen Teresa de entorno rural, pero no nos la dieron. Así es que con muy poco presupuesto estamos haciendo ahí una labor, también va en el curso que viene en colegios de la zona de Entre Parques, y bueno, tiene más que ver con la música, ¿no? Con la visibilización de las mujeres compositoras, y bueno, llevar a una compositora de Castilla-La Mancha, algunas que están fuera de Castilla-La Mancha, haciendo algunas en Nueva York y demás, haciendo una labor muy importante, pues llevarlas a los colegios y que tengan encuentros con los alumnos, y en pueblos pequeñitos, pues tipo El Robledo, Porzuna, etcétera. Y bueno, pues quería hablar también de que en este caso yo estoy haciendo también un poco esta labor de mediación en el entorno rural, que me parece que es muy interesante. Por eso en Almagro, que salió el tema, yo también pues lo dije, ¿no? Que me parecía muy interesante que saliera ese tema también. Qué guay, qué guay. Yo estoy haciendo también otro proyecto en el mundo rural con la violencia de género en mujeres mayores, en el mundo rural, que también ha sido un encargo porque hicieron un estudio en la Diputación con la Universidad de Castilla-La Mancha, hizo un estudio sobre violencia de género en mujeres mayores en la provincia de Cuenca. Entonces publicaron las cifras del estudio, todas las estadísticas y tal, y ese documento querían darlo a conocer a los diferentes municipios de la provincia, no a todos, pero bueno, una gira por los diferentes pueblos, quedando con asociaciones de mujeres, etcétera, para presentarles el estudio, las estadísticas y el tema. Entonces contactaron conmigo porque creyeron de manera muy acertada, esta vez las instituciones pensaron que cuando tú les hablas a las mujeres en un auditorio, en un salón de plenos, en un salón donde sea, tú les das una conferencia o les cuentas un estudio, las estadísticas, yo qué sé, los datos, las cifras, pues al final pues las mujeres sí lo escuchan, pero no se quedan con nada de lo que le has dicho. Una conferencia no llega, o una charla, ¿no? Entonces ellas me pidieron que yo hiciese unos monólogos
breves para ilustrar. O sea, como algo así, me dijeron algo así como que a través del arte se sensibiliza de otra manera a la población. Entonces yo hice un trabajo de campo también porque yo les pedí, ¿me vais a dejar que trabaje como yo quiero trabajar? Y me dijeron, sí, tú preséntanos un proyecto y si nos gusta, te lo compramos. Entonces yo les presenté un proyecto sobre, pues eso, sobre el trabajo previo, el trabajo de campo, de yo estar con las mujeres. Porque yo les pregunté, ¿a quién habéis preguntado para hacer este estudio? Pues a las trabajadoras sociales, a las psicólogas, a las del Centro de la Mujer, a las de ayuda a domicilio, no sé qué, ta. Mi pregunta fue, ¿y dónde están las mujeres? No, es que ese es un jardín, qué tal, que no sé qué. Digo, pues es que ese es el jardín. Yo quiero meterme en ese jardín, si no, no me interesa. ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo hice un trabajo previo con las mujeres, con entrevistas, muy difícil, porque a través de las de ayuda a domicilio puedes conseguir llegar a ellas, es difícil que hablen, pero bueno, yo me lo curré y lo hice, y a partir de todos esos testimonios, que los tengo en mi grabadora, pues yo escribí 2 monólogos, 2 textos que duran, yo qué sé, pues un cuarto de hora o así cada uno. Uno es de una mujer a finales de los años 70 y el otro es de su hija, que es lo que pasa con esa. Y estoy haciendo ese itinerario con ellos, es decir, cada vez que ellos dan una charla de estas, un encuentro con las conferencias y tal, yo voy con ellos y hago esas 2 pequeñas intervenciones. Además eso lo hago yo porque podía haber contratado a una actriz perfectamente, pero es que creí que lo tenía que hacer yo, porque era una cosa como que me había tocado mucho el trabajo previo, el escribir ese texto me había removido y pensé que lo tenía que hacer yo. Además es una de las cosas más difíciles que he hecho, porque es muy difícil contener la emoción, porque yo tengo las caras de las mujeres que me lo han contado ahí. No es la historia de una, es de todo lo que me han contado, ¿no? Tienes ahí la cara y ya sabéis que el hilo de la emoción en el teatro a veces es difícil porque te ayuda para que la gente se emocione, pero a la vez como tú te pases, la has liado. Entonces es una de las cosas más difíciles que hago, pero más satisfactorias, más gratificantes, porque luego terminas, la gente no se acuerda de nada de las conferencias, pero viene a abrazarte a ti y a decirte gracias por ponerles voz, Teresa, gracias, porque mi abuela, porque mi madre, porque yo mira a mi vecina, no sé qué. Y te lo dicen llorando y mira, de verdad, es una de las cosas más bonitas que hago y más difíciles a la vez, pero pues estas pequeñas cosas que estamos haciendo en el mundo rural desde la cultura, desde el arte, que al final son las que, como bien decían en la administración y llevaban razón, son las que se quedan en la gente. Los datos no se te van a quedar nunca, pero si hay algo que te ha tocado, pues te vas a acordar. Entonces, yo qué sé, estas cosas son las que nos dan la vida, por lo menos a mí. Yo, por si queréis echarle un vistazo, os dejo claro. el PDF del proyecto, bueno, del de investigación, ¿no? Ahí en el chat que hicimos en 2024. Es un poco largo, pero es verdad que hicimos muchas entrevistas Mola, a mujeres que, por ejemplo, directoras de banda, que bueno, cuesta mucho, todavía hay mucha desigualdad en ese sentido. Y bueno, se recogen algunas frases de ellas que a mí me parece... Claro, es que... Yo no sabía que todavía en el siglo XXI pues pasaban... Al final los testimonios es lo que, bueno, lo que te desarma. Cierro entonces el acto, Eva, ¿me dejas que lo cierre? Venga. ¿Te das permiso? Que nada, muchas gracias, Teresa, por tu generosidad de contar el proyecto, joder, de lo apasionante. Y bueno, pues vuelvo a decir, creo que el mayor sentido de la asociación viene mucho por aquí. Quiere decir que abierto a que cualquier persona que quiera... O sea, ahí se anda siempre buscando con quién, pero que si en un momento cualquiera de los que estamos en Aunarte dice, oye, me gustaría hablar del tema, creo que sería muy bueno, aparte de también de contar con gente